¿no? Es un libro en el que Enric ya se adentra de una manera más profunda en el proceso de la disolución de la dualidad. Es un libro en el que Enric, de alguna manera, unifica, da un paso más, diría yo, en la unificación de la mística y la ciencia, ¿no? Eso que toda la historia, toda la vida del ser humano se ha buscado unificar. Y como decía el otro día Enrique en una conferencia, detrás de cada científico siempre ha habido un místico. Y entonces, de alguna manera, esta unificación, este libro, constata, reafirma, da la base sólida para ver que es así, esa experiencia, ¿no? Es un libro que hace un recorrido muy bonito, muy amoroso. Los libros de Enric cada vez son más amorosos, ¿no? Y hace un recorrido hablando las ideas de aceptación, las ideas de no dualidad, las ideas del ser, y además incluye lo que ya os explicará él, que es la ecuación emocional fundamental, ¿no? Una idea que ha tenido él, una inspiración que ha tenido él, y que realmente es una ecuación en la cual incorpora, bueno, una serie. Prefiero que os lo explique él todo esto porque es una historia muy bonita, ¿no? Y os lo explicará él. En fin, os presentamos un libro más en el recorrido de los libros que está escribiendo Enric. Cada vez nos va adentrando más en ese camino que nos lleva hacia la unidad, hacia la disolución del ego, ¿no? Por tanto, es un placer presentároslo. En primer lugar hablará Enric, después daremos un turno para preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, estará Félix con el micro para que podáis preguntar lo que queráis, y finalmente habrá una firma de libros, ¿no? Para que los que así lo quieran. En fin, daros las gracias por estar aquí y darle las gracias a Enric por colaborar en el proceso, porque yo soy tú, quiere decir que todos estamos unidos en ese proceso. Gracias, Enric. Bueno, sí. Hola, muy bien. Como muy bien dice mi amigo Jordi, aparte de que sea mi editor, nos queremos mucho. Cuando terminé este libro, me di cuenta que había terminado una trilogía. Pero acabo de escribir ese libro y hace 2 o 3 días, más o menos a las 5 de la mañana, ya me vino el título del siguiente. Yo los libros los hago así. A mí me viene el título y luego lo escribo, ¿no? Y ya casi lo puedo anunciar. Estamos aquí con el Yo soy tú y ya puedo decir cuál va a ser el siguiente título, ¿no? Que se llama El soñador del sueño. El soñador del sueño. Al final me ha salido una trilogía, que es lo que hay hasta ese momento. Que todo empieza con la curación. Este no es el Evangelio. Y yo soy tú. Es un proceso, tal como dice Jordi. Todo lo que escribo es algo que vivo y experimento, y como tal no es verdad. Y no es verdad porque escribiendo el libro me he dado cuenta que de lo único que podemos escribir es de la ilusión en que estamos viviendo. Por esto el siguiente libro que se va a llamar, o ya se está llamando, en el campo cuántico ya tiene nombre, ya está ahí preparado, que es El soñador del sueño. Que es ya, no voy a decir otro paso más, eso es seguro, y no sé qué número de pasos será, ¿no? Lo que realmente hay algo que alimenta todo ese proceso es algo que la vida en que estamos viviendo, el mundo que estamos viviendo, ha querido mantener separado, algo que es imposible que esté separado. Es lo tangible y lo intangible. El padre de lo tangible, que sería Isaac Newton, no se le ha hecho justicia. Cuando se habla de determinismo y cuando también se le llama paradigma newtoniano, es como que a Newton se le asigna el San Benito de que él es totalmente una mente no dual. Entonces todo el mundo habla de Newton, pero Newton escribió muchísimas cosas, y una de las cosas que dijo Newton, pero supongo que hay gente que no le interesa que se sepa, pero no es que a mí me lo haya dicho nadie, es que soy un buscador, es que
detrás de todo este universo hay un espíritu universal que lo sustenta todo. Más o menos dijo esas palabras, ¿no? Por lo tanto, el señor Newton descubrió unas leyes de la física, pero había detrás lo que luego Einstein dijo, que la emoción más profunda que puede experimentar un ser humano es el misticismo, que es la base de toda ciencia. Bien, entonces, cuando aquí hablamos de lo tangible o de lo no intangible, estamos hablando de, todos sabemos que hay una energía, que lo sabemos, quizás lo sepamos intelectualmente, pero está escrito ya. Voy a hacer referencia a Buda ahora mismo, ¿no? Él ya decía que todo está conectado. Por lo tanto, él había experimentado esa no dualidad. Entonces, ese libro pretende ser esto, es un libro Advaita. Advaita es un concepto que quiere decir nodos. Entonces, el libro empieza con una reflexión mía, donde realmente me cuestiono de cómo podemos vivir separando algo que es imposible que esté desunido. Si observamos, voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando se hace un TAC a una persona, están empleando un aparato que es cuántico. O sea, envían partículas subatómicas que van a un cuerpo que reacciona a esas partículas subatómicas y hacen una imagen. Por lo tanto, está clarísimo que cuando hacen un TAC están enviando unas partículas atómicas o subatómicas para que reaccionen con mis partículas y den una imagen. Por lo tanto, estamos formados de partículas subatómicas a quien le guste y a quien no le guste. Esto es así. Que luego se quiera negar, bien, a mí me parece perfecto, ¿no? Pero hay muchos físicos y muchos sabios que eso lo tienen muy claro. Einstein mismo lo decía, ¿no? O sea, el misticismo, cuando hablamos de misticismo no estamos hablando de religión, por favor. Por favor, la religión es dual. La religión separa. La religión divide. Pero yo soy un fan de Giorgio Bergoglio, o sea, el Papa Francisco. Jorge Bergoglio se llama. Papa Francisco, que es un cachondo, de mucho cuidado. O sea, voy a hablar de él porque me cae muy simpático, porque me apetece, exactamente, ¿no? O sea, Jorge, para que veáis como que todo tiene, hay algo más. Cuando fue a la primera elección del Papa, él pues lo utilizaron para que los que estaban allí iban contra otro, no querían que fuese Papa uno, ¿no? Y él al final, cuando se dio cuenta que lo estaban utilizando, dijo: mira, todos mis votos se los doy a aquel y que sea el Papa. Al final ese se retira porque está cansado, por lo que sea, no importa. Jorge está en Argentina, una nación que amo y que me quiere mucho, y el tío se pensaba retirar y había hecho el papelito de: oye, me voy a retirar, que estoy muy cansado, que soy muy viejito, como dice él, y nada, ya se estaba retirando, y de esas que va el Papa que hay allí y dice: que me he cansado y que me retiro, ¿no? O sea, y entonces, ala, otra vez para Roma, ¿no? Y sale Papa. Eso que se retiraba, ¿no? Bien, esta reflexión, esa historia de Jorge Bergoglio, cuando había un periodista que le perseguía, agnóstico, y si hacía cualquier cosa le criticaba, etcétera, etcétera, al final le hizo una pregunta. El periodista dijo: te voy a pillar. ¿Dios es católico?, le preguntó el periodista. Y eso que voy a contar es anecdótico, en el sentido de que no es público. O sea, el comentario posterior. Eso me lo contó el director de Orbis 21, que me entrevistaron, que lo fundó precisamente Jorge Bergoglio. Y él contestó: no, Dios no es católico. Claro, el periodista ya no sabía qué decir, ¿no? Pero bueno, es que Dios no es católico, ni judío, ni musulmán, ni nada. Esto son cosas de las religiones. Bien, aclarado este punto, y pongo esa anécdota de Papa Francisco, es porque es un tío que, yo en coña lo voy a decir ahora, aquel día el Espíritu Santo pues tenía las plumas bien puestas, ¿no? O sea, realmente estaba previsto que tenía que ser ese señor, y está produciendo grandes cambios en la Iglesia que nadie esperaba.
y bien, ya tocaba, ¿no? Ahí estoy, este misticismo que él tiene. Él será representante de una iglesia, pero es un ser humano y es un ser que está en la mística, no está en la religión. Está representando, obviamente, una entidad y la está llevando, creo que realmente muy bien. Bien, entonces